Siguiente pregunta. Pregunta número 17. Para que diga usted, el Estado ha emitido una serie de normas legales que regulan las contrataciones públicas durante la emergencia por la pandemia. Sin embargo, las normas señalan que la mayoría de estas adquisiciones podrán realizarse a través de contrataciones directas. ¿Nos puede dar detalles de esas adquisiciones, las modalidades utilizadas en los procesos, así como los proveedores beneficiados? Ministra, tiene la palabra. Esta pregunta coincide con la pregunta 2 del primer pliego, así que voy a responder en los mismos términos. Las normas que hemos desplegado durante la emergencia han tenido como objetivo actuar con sentido de urgencia y responsabilidad para atender las necesidades ciudadanas y del personal que se encuentra en la primera línea de batalla. En el caso específico de las contrataciones, se ha buscado multiplicar la capacidad de respuesta del Estado para atender esta pandemia. Así, por ejemplo, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se le encargó la implementación de hospitales temporales y a Pericompras la adquisición de pruebas de diagnósticos. Queríamos utilizar todos los recursos disponibles para atender con sentido de urgencia la pandemia. Además, en todo momento hemos tenido como un eje central la transparencia y la rendición de cuentas. Durante el periodo de inmovilización social se han emitido 24 decretos de urgencia, 6 decretos legislativos y 3 decretos supremos que tienen entre su contenido disposiciones relacionadas con compras públicas orientadas a la atención de la pandemia. Las disposiciones permiten contrataciones directas sin disminuir estándares de transparencia, rendición de cuentas y disponen plazos de regularización más flexibles para que el aparato administrativo pueda responder adecuadamente y no se distraiga del objetivo central, que es cuidar la salud de los peruanos. Dichas medidas han permitido que se efectúen contrataciones urgentes y oportunas para asegurar, entre otras cosas, el abastecimiento de pruebas de diagnóstico, EPP, hospitales móviles, oxígeno, adecuación de infraestructura hospitalaria, entre las principales. La transparencia de las contrataciones directas está garantizada en la medida que todas las entidades contratantes deben registrar dichas operaciones en el SEACE, que constituye la plataforma oficial en materia de contrataciones y cuya información es pública. La información que publican las entidades contratantes en el SEACE se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad y sirve para la rendición de cuentas por parte de los funcionarios y servidores intervinientes en las diferentes fases de las contrataciones. Esta rendición de cuentas es ante el titular de la entidad contratante, los órganos de control y, de ser el caso, las instancias fiscales y judiciales. Siguiente pregunta. Pregunta número 18. En el caso del programa Reactiva Perú, ¿cómo explica usted que la asignación de créditos ha sido preferentemente para empresas grandes, conociendo que las empresas de menor tamaño tienen dificultades mayores, todo lo cual contradice los anuncios que usted ha venido haciendo en diversos medios de comunicación al respecto? Ministra, tiene la palabra. Esta pregunta coincide con la pregunta 24 del primer pliego, así que voy a responder en los mismos términos. Desde el inicio del programa Reactiva Perú se buscó introducir mejores condiciones para las MIPES, priorizando niveles de garantía a créditos de empresa de menor tamaño, con coberturas entre 95 y 98%. Adicionalmente, y luego de escuchar a muchos de ustedes, en el segundo tramo de Reactiva se introdujo mayor flexibilidad para facilitar el acceso a las MIPES. Primero, se aumentaron los montos máximos de préstamos para el tramo 98% de garantía en 3 veces el monto original de la primera fase. Pasamos de 30.000 a 90.000 soles. Asimismo, para asegurar que aquellas MIPES que no puedan sustentar ventas ante SUNAT, se les aplica el criterio de historial financiero, considerando hasta el doble de la deuda registrada como MIPE en el año 2019 hasta por un monto de 40.000 soles. Estas modificaciones permitieron que la participación de las MIPE incrementara de manera significativa, pasando de 100.000 MIPES beneficiadas en Reactiva 1 a 280.000 MIPES en Reactiva 2. Como lo he mencionado, a la fecha 381.000 MIPES han accedido a créditos del programa, representando el 98% del total de las empresas que recibieron créditos por Reactiva Perú.
Es importante volver a mencionar que Reactiva Perú permitió la rápida recuperación del crédito al sector privado, principalmente el de las MIPE, con tasas mínimas históricas de alrededor de 1.64%, frente a las tasas tradicionales prepandemia de 40% del sistema no bancario y 25% del bancario. Siguiente pregunta. Pregunta número 19, para que diga usted. Los maltratados agricultores son los que alimentan al pueblo, pero vemos que el gobierno los tiene olvidados, por más que se habla de grandes cifras, pero que no llegan a ellos. El gobierno ha dado una miseria para este sector. Se requiere créditos inmediatos para afrontar la siguiente campaña de cultivos, pero también se necesita inversiones para generar trabajo, mejorar el riego y ampliar la frontera agrícola. En el país existen más de 2.2 millones de pequeños agricultores. ¿Cuántos de ellos recibirán créditos y apoyos financieros para sus cultivos y ganado, ya sea con Agrobanco, el Fondo Agroperú u otros medios? En caso no puedan recibir créditos, ¿por qué no se les apoya con semillas, fertilizantes, asistencia técnica? ¿Cuáles son los proyectos de riego que se han iniciado y en dónde están ubicados? ¿Cuánto se ha invertido en ellos y cuántos agricultores se beneficiarán con cada proyecto? Ministra, su respuesta. Es muy similar a la pregunta 14 de este segundo pliego, que he respondido extensamente. Como indiqué en dicha interrogante, quiero reiterar que reconocemos la invaluable contribución de los agricultores en el desarrollo del país y negamos rotundamente que hayamos dejado de lado al sector agrícola en medio de esta crisis. Hemos implementado medidas concretas para apoyar. A forma de resumen, indicaré nuevamente las medidas adoptadas. Primera, hemos destinado al sector agricultura y riego 300 millones de soles para la ejecución de actividades de mantenimiento mediante núcleos ejecutores, con lo cual se generará 4.3 millones de jornales. Segundo, hemos transferido 66 millones de soles a gobiernos subnacionales para el financiamiento de 35 proyectos de inversión que intervendrán en 11.693 hectáreas de superficie agrícola y 217 sistemas de riego, con lo que se generarán 1.500 puestos de trabajo. Tercero, Reactiva Perú ha beneficiado a un total de 16.893 MIPE del sector agrario, permitiéndoles acceder a créditos con garantía estatal por 476 millones de soles. Además, el FAE-MIPE ha beneficiado a un total de 13.891 MIPES en ese sector, permitiendo acceder a créditos con garantía estatal por 119 millones. Se aprobó también el FAE Agro con un fondo de garantía de 2.000 millones de soles, siendo los principales beneficiarios los pequeños agricultores con menos de 5 hectáreas en cultivo. Esperamos llegar a más de 232.000 agricultores para el financiamiento de cultivos en aproximadamente 469.000 hectáreas. Finalmente, el Fondo Agroperú viene colocando cerca de 440 millones al campo para programas de crédito diversos a una tasa de 3.5% anual a través de Agrobanco. Señores y señoras congresistas, señorita ministra, se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde.